Y bien, shalom hermanos y amigos, que el Eterno les bendiga en gran manera. Es una bendición estar nuevamente, ¿verdad?, conectados por este medio, ¿verdad?, para poder estudiar lo que es la palabra de nuestro Padre Eterno. Así que doy la bienvenida a los hermanos que ya están conectados, ¿verdad?, en el nombre de Yeshua. Y pues igual, ¿verdad?, los hermanos que se van a conectar previamente, y pues vamos a hacer una oración, ¿verdad?, para que luego pues comencemos nuestro tema, ¿verdad?, como lo habíamos dicho. Así que les invito para que podamos hacer una tefila, una oración, ¿verdad?, y el Eterno sea el que nos dirija, ¿verdad?, a través de su Ruach HaKodesh, a través de su Espíritu Santo. Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Adonai, Señor nuestro, Rey del universo. En esta hora, Padre bueno, estamos acá, un grupo de tus hijos, en primer lugar, pues agradeciéndote porque nos das la vida, agradeciéndote por cuanto en tu gran misericordia, Padre, has tenido a bien guardarnos hasta este momento. Pedimos, Padre, que siempre seas con nosotros, que tu palabra sea, Padre, la que tú quieres que sea, y que hables por medio de mí, aunque realmente yo no sea digno, Padre. Pedimos que cada uno de nosotros podamos ser esa buena tierra y poder entender de esa manera los dichos de tu boca. Te pedimos, Padre bueno, en esta hora que nos mires con misericordia. No nos mires directamente a nosotros, sino que míranos a través de tu Hijo amado, a través de nuestro Mesías Yeshua. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que se conectan, los que se van a conectar, y pues aquellos que van a ver el video quizás diferido. Te pido, Padre, que puedas hacer la obra, que sean tus palabras. No queremos oír la voz de un hombre, sino que queremos oír tu preciosa voz. Por favor, Padre, en el nombre de Yeshua, esperamos que nos guíes, Padre, a través de tu Santo Espíritu, de tu Ruach. Y en el nombre de tu Hijo Yeshua elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar lo que es nuestra enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Tal como lo prometimos, ¿verdad? Dijimos que íbamos a estudiar el tema "A lo suyo vino, ¿verdad? Mas los suyos no le recibieron". Bueno, tocar este pasaje, ¿verdad?, el cual está en el libro de Juan, capítulo 1 y el verso 11. Por decirlo así, ¿verdad? Hay una serie de pasajes en la Biblia, principalmente dentro del Pacto Renovado, que pues se entienden poco, ¿verdad? Y este ha sido uno de los pasajes, digo yo, más mal entendidos a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial. Yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias, ¿verdad? Y leyéramos estos, son dos pasajes. Vamos a leer Juan, ¿verdad?, capítulo 1 y versos 11 y 12. Así, dice así la palabra del Eterno. Me gustaría que ustedes, si ustedes quieren constatar en sus Biblias, ¿verdad?, abran sus Biblias y leamos juntos Juan 1:11. Dice así: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios, hijos del Eterno. Bueno, como mencionábamos anteriormente, este pasaje basado en el libro de Juan ha sido uno de los pasajes más, pero de verdad mal entendidos, ¿verdad? Porque de aquí nacen la teología del reemplazo y la teología de la sustitución de Israel, ¿verdad? En otras palabras, pues cuando se lee ese pasaje, ¿verdad?, lo que se dice es que el Mesías vino, ¿verdad?, así se entiende, a los judíos, ¿verdad?, y los judíos le rechazaron, y como los judíos, y se piensa que los judíos pues son todo Israel, ¿verdad? Entonces quienes recibieron fueron los gentiles, ¿verdad? Y así que el Eterno a través del Mesías levantó su iglesia, ¿verdad?, un ente diferente a lo que es la nación de Israel, ¿verdad? Y como Israel no le recibió, ahora Israel pues no es el pueblo, o por lo menos está de lado, ¿verdad?, esperando para los días de la gran tribulación, para que en la gran tribulación sea que ahí ellos sean convertidos. Y ahora pues el pueblo de Dios es la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo decir? Una iglesia que comienza de una manera gentil, ¿verdad? Y pues
no solamente, digamos, hablamos de una sustitución de Israel, sino que esta iglesia pues es una cosa diferente, tiene, por decirlo así, un Dios diferente, porque todo esto así se mira, ¿verdad? Se dice, no, algunos llegan a pensar, vea que antes el Dios del Antiguo Testamento, una vez yo leía a alguien, ¿verdad?, que escribía, no es que el Dios del Antiguo Testamento él mandaba matar a los niños, pero el Dios del Nuevo Testamento dice, dejad los niños venid a mí, y se hace una sola confusión, ¿verdad? Se cree de que, pues, de que la iglesia, ¿verdad?, como dije ahorita, ¿verdad?, reemplazó a Israel. Ahora, de verdad que pensar eso, ¿verdad?, está bastante fuera de contexto, ¿verdad?, debido a que, pues, cuando uno desconoce el plan del Eterno para Israel, uno puede llegar a pensar, ¿verdad?, y es lo que llegaron a pensar las naciones, es lo que llegó a pensar todo el mundo. Ahora, pensar, ¿verdad?, de esta manera es como, vamos a decir, como que si nosotros estuviésemos diciendo, bueno, la verdad que el Mesías vino al pueblo de Israel, pero como ellos no le recibieron, ¿verdad?, es decir, venía a los suyos, pero los suyos no le recibieron, entonces viene el Eterno y en ese mismo momento, ¿verdad?, dice, no le recibieron, no le recibió mi pueblo Israel, y ahora ¿qué voy a hacer? Ah, ya sé, voy a darle mi hijo a los gentiles, a ver qué sucede, y le da a los gentiles, ¿verdad?, y ahora los gentiles lo reciben, o sea, como que decir, pues vino el Mesías al pueblo de Israel, ¿verdad?, y como no le recibieron, en ese momento el Eterno no hay o qué hacer. Entonces lo que se le ocurrió es, ya sé, ¿verdad?, voy a enviárselo a los gentiles, y ellos sí van a creer en él. Bueno, y resulta de que como el plan A falló, entonces ahora pues vamos a implementar el plan B, ¿verdad?, y el plan B no falló. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Ahora la iglesia se dice que la iglesia es el pueblo de Dios. Algunos llegan a pensar de que la iglesia es el Israel espiritual de Dios, ¿verdad? O el Israel de Dios es la iglesia de manera espiritual que ha venido a suplantar al pueblo de Israel. Ahora, pensar de esa manera, porque eso realmente es algo que no es nuevo, ¿verdad? Eso tiene siglos de haberse pensado, ¿verdad? Pensar de que todas las promesas que el Eterno hizo para Israel, ¿verdad? Cuando alguien lee este pasaje, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Con este pasaje se le da golpe a todas las profecías que habla acerca de lo que el Eterno va a hacer coronación de Israel, y ahora pues son transferidas a un grupo de gentiles llamado iglesia, el cual se dice que ya no está bajo la ley, ¿verdad? Pero ya hemos explicado esos pasajes, ¿verdad? No está hablando de la ley de Dios, de la Torá, sino que está hablando de la ley del pecado. Entonces se transfieren, ¿verdad?, las promesas. Eso sí, ¿verdad?, hay un problema también en todo esto, porque este grupo del cual estamos hablando, del cual nace, ¿verdad?, se dice que nace la iglesia en vez de Israel, se toman para ellos, vea, todas las promesas, ¿verdad? Entonces, cuando se habla del Antiguo Testamento, ¿verdad?, ¿qué es lo que se dice? Bueno, no, pues allá está escrito, ¿verdad?, por ejemplo, Deuteronomio 28, ¿verdad? Si hicieres esto, ¿verdad?, si guardares mis mandamientos, yo te voy a bendecir. Eso se toma para la iglesia, aunque no se guarden los mandamientos, ¿verdad? Se viene, por ejemplo, y tocamos el libro de Isaías, cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Esas promesas son para Israel. Pero ahora viene la iglesia que ha nacido supuestamente, ¿verdad?, es decir, suplantando a Israel, y ahora se toman todas las bendiciones del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y se toman, bueno, todas. ¿Qué dice el Salmo 23? No, pues el Eterno es mi pastor, nada me faltará. Pues eso es para mí, ¿verdad? ¿Y qué dice el Salmo 91? No, el que habita el abrigo del Altísimo, eso es para mí también, ¿verdad? ¿Y qué dice Josué 1:9? Esfuérzate y sé valiente, no temas, y pues también es para mí, ¿verdad? Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, no te quemarás, también es para mí, ¿verdad? Y se toman todas las promesas del Antiguo Testamento, del Tanaj, ¿verdad?, que son para Israel, ¿verdad? Pero cuando el Eterno habla, ¿verdad?, de los mandamientos que son para Israel, ahí los mandamientos no son para nosotros. Es decir, no, tomamos las promesas, pero no las responsabilidades. Fíjense bien, se toman las promesas y las responsabilidades no, porque cuando se habla, por ejemplo, el Salmo 121 que hemos dicho, ¿verdad?,
Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Eterno que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Eso sí se dice, ¿verdad? Eso sí es para nosotros, ¿verdad? Pero cuando se habla, ¿verdad? ¿Pero qué pide el Eterno de ti, oh Israel? Sino que guarden mis mandamientos, que guarden... No, eso es para Israel. Eso es para israelitas. O sea, eso de guardar mandamientos, de guardar Shabbat, de guardar leyes de alimentación, esos son para Israel. Para mí solo son las bendiciones. Y ese es un problema. Y eso es lo que ha pasado. Se han tomado las promesas nomás, ¿verdad? Y se ha enseñado de que la iglesia vino y suplantó a Israel. Ahora, una cosa, de verdad, esto es para pensarlo. Cuando hablamos de Israel, Israel es un pueblo insustituible. Oigan bien, Israel es un pueblo insustituible. No hay manera de sustituir a Israel, ¿verdad? De hecho, si alguien dice, no, pues él tomó a Israel, pero como Israel le falló, entonces por eso tomó ahora a un grupo llamado iglesia, ¿verdad? Eso, o sea, ¿qué garantía tendría este grupo que se dice que es iglesia, de que si el Eterno pues toma pueblos y luego pues les hace promesas, pero como los pueblos no cumplen, él los abandona y toma otros pueblos? O sea, toma otro pueblo. ¿Qué garantía tiene este pueblo que no va a hacer lo mismo y va a hacer, o sea, y lo va a dejar y va a agarrar otro pueblo? Pero cuando hablamos de nosotros, ahí sí decimos, ¿verdad? No, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Ahí sí, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Israel, ¿verdad? Y sabemos lo que pasó y todo, ahí no, ahí sí, ¿verdad? Pues a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y así que, pues, ni modo, ahora nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, llamado la iglesia. Ahora, quiero que analicemos de verdad estos pasajes, ¿verdad? Y que sea el Todopoderoso el que nos ilumine con su palabra, ¿verdad? Quiero que sea el Eterno el que nos hable, ¿verdad? A nuestras mentes y que nos hable a nuestros corazones. Vamos a leer otra vez el Juan 1:11, ahí estamos. A lo suyo vino. Oiga bien, el pasaje comienza diciendo a lo suyo. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, ahí dice a los suyos vino. No, dice a lo suyo vino. Ahora, ¿qué es lo suyo? Lo suyo es el plan de redención que él venía a ejecutar. Es decir, cuando dice a lo suyo vino, estamos hablando, ¿verdad?, del plan del Eterno a través del Mesías sufriente, que él venía, ¿verdad?, venía a predicar el Evangelio, venía a sufrir, venía a morir y a resucitar. Es decir, venía a cumplir las promesas que el Eterno había dicho a través del Mesías en su primera venida. Entonces, eso es lo suyo, a eso venía él. Ahora, luego la segunda parte del verso 11 nos dice, y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Con esto se dice de que Israel no le recibió, ¿verdad? Y así que todos los que le recibieron, ¿y quiénes son todos los que recibieron? Pues todos los gentiles, y nació la iglesia y todo lo que de verdad, que hace falta inclusive tocar luego un tema acerca de la historia del cristianismo, porque yo pienso que lo vamos a hacer con la ayuda del Eterno. Ahora, pero fíjense bien en este pasaje que es el verso 12, las escrituras dicen, mas a todos los que le recibieron. Fíjense bien, mas a todos los que le recibieron. Cuando dice, y los suyos no le recibieron, no se refiere en sí a la totalidad del pueblo judío, porque en el tiempo del Mesías, vamos a decir, el reino del sur, que es la casa de Judá, eran los judíos que estaban ahí, ¿verdad?, en ese medio. Y las escrituras dicen acá que los suyos no le recibieron, pero cuando dicen los suyos, vuelvo y repito, no está hablando de todo el pueblo judío, está hablando de los líderes. Está hablando de los que tenían, ¿verdad?, autoridad, tanto de los saduceos como de los fariseos. Esos son los suyos. O sea, si por ejemplo un presidente de otro país viene a este país, no crea que va a llegar a su casa o a la mía. Él va a andar con los suyos, o sea, con los que son igual, ¿verdad?, con el presidente, con el primer ministro, etc. Entonces, cuando la escritura habla de los suyos, no se refiere al pueblo. O sea, no se refiere al pueblo judío en general,
sino que se refiere a los que estaban en altos mandos, ¿verdad? A las autoridades, a los líderes religiosos, tanto de fariseos, de saduceos y de algún otro grupo que existiera en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces esto es importante porque luego vamos a ver una serie de pasajes que nos van a decir lo contrario, es decir, que nos van a decir lo contrario a lo que se piensa que el pueblo judío no le recibió. Entonces, y vamos a ir viendo esto, ¿verdad? Porque esto es necesario comprenderlo. Las promesas que el Eterno hizo para nuestro pueblo Israel no pueden ser que con un pasaje como es Juan 1:11 puedan ser cortadas de raíz y ahora nos vamos a inventar otra cosa. No, las promesas que el Eterno hace, Él las cumple, porque Él es un Elohim que cumple. O sea, Él promete y Él no es que va a prometer y después ya no va a cumplir. Él promete y cumple. Todas las profecías del Antiguo Testamento, todas las profecías del Tanakh, todas apuntan a la restauración de Israel, que es un tema que no lo hemos tocado, ¿verdad? Apuntan a la restauración de Israel. Todo habla acerca de la restauración de Israel. ¿Qué se entiende, por ejemplo, acerca de la ley de Dios? ¿Verdad? Esto es bastante similar. Lo que se llegó a entender es de que como Israel no pudo guardar la ley de Dios, que es la Torá, entonces el Eterno envió a su Hijo para clavar la ley de Dios en el madero, la Torá, y así dejarnos la gracia. De la misma manera que se entiende esto, que no es correcto, ya hemos explicado, ¿verdad?, en enseñanzas anteriores, que el objetivo del Eterno al enviar a su Hijo es para poner la Torá en nuestras mentes y corazones, no para venir a clavarla en el madero. Lo que clavó en el madero es nuestra deuda, todos nuestros pecados, todo lo que nos alejaba del Eterno y de la Torá. De la misma manera que se entiende esto, también así se malentienden, ¿verdad?, esto que estamos ahorita nosotros estudiando, ¿verdad? De hecho, se utilizan pasajes como el Mesías diciendo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese pasaje, les digo, al estudiarlo en el contexto, no está hablando de lo que la gente piensa. De hecho, el Tanakh o el Antiguo Testamento, no hay una sola profecía, oiga, no hay un texto que diga de que Israel ya no va a ser el pueblo, sino que va a ser un conjunto de naciones gentiles que no tengan que ver nada con Israel. Ese va a ser su pueblo. No hay un solo texto que apoye, o sea, no hay un solo profeta del Tanakh que diga eso, no hay uno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo que dice el libro de Amós 3:7, porque no hará nada el Eterno sin que le revele antes a sus siervos los profetas. No hará nada el Eterno sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha habido un torcimiento de las Escrituras, donde, vuelvo a repetir, ¿verdad? Se cree de que el Eterno eligió otro pueblo llamado iglesia, ¿verdad? Y lo que se le llama el Antiguo Testamento, ¿verdad?, solamente fueron trasladadas las promesas, no la responsabilidad, solo las promesas, ¿verdad? Ya digo, ustedes van a leer textos aún es muy común, por ejemplo, que se utiliza aquel texto de Isaías: cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, o si no, textos que dice Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, ¿verdad? Entonces, y eso se agarra, ¿verdad? Eso se toma para mí, pero se nos olvida leer el contexto de lo que dicen los textos, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 121 dice: he aquí no dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, ¿verdad? De hecho, algunas veces también se toman textos como dice que el Eterno dice que el Eterno mora en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? En medio de la alabanza de su pueblo. Pero las Escrituras, tenemos un pasaje que dice que Él habita en medio de la alabanza de Israel. Pero ¿qué sucede? Cuando no se dice que Él habita en medio de la alabanza de Israel, se dice en medio de su pueblo. Entonces, cuando se dice en medio de su pueblo, le cambiamos de pueblo y le metemos el pueblo que nosotros creemos. Y si alguien viene y nos comienza a hablar o a decir esto, pues al final terminamos diciendo que entonces ahora nosotros somos el Israel espiritual, ¿verdad? La iglesia es el Israel espiritual, y ya el Israel físico y todo lo que las promesas que aparecen tanto en la Torá como en todo el resto del Tanakh, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esas ya no valen. ¿Cómo que ya no valen?
Si el Eterno promete y cumple todas las promesas que el Eterno dijo en las Escrituras, comenzando por la Torá, la ley de Moisés y los profetas, tienen que ser cumplidas. Todas. Y en ningún momento se habla que el Eterno va a dejar de lado a Israel y va a tomar otro pueblo llamado el pueblo gentil, al que luego se le llamó iglesia, ¿verdad? Hay un montón de cosas. Yo pienso que voy a hacer una segunda parte de este estudio, ¿verdad? Donde vamos a estudiar así, ¿cuándo nació la iglesia? Así, ¿cuándo nació la iglesia? Porque se habla de que no, que nació en Pentecostés, que la iglesia nació en el año 30, no, en el año 26, dicen por ahí, ¿verdad? De la era común. Y realmente, junto con el otro pasaje que yo les decía ahorita, ¿verdad? Cuando el Mesías dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y con esos pasajes, ¿verdad? Y con eso que se piensa, que no lo voy a tocar hoy, pero igual los estoy diciendo, ¿verdad? Quizás como un incentivo para que estén en la próxima enseñanza y podamos ver a la luz de las Escrituras si eso es cierto y cómo es la cosa, ¿verdad? Porque cuando nos vamos a la palabra del Eterno, pues obviamente ella es la verdad. Y la verdad es la verdad, no hay mentira que pueda contra la verdad. Entonces no hay ningún miedo, ningún temor de exponer la palabra como está escrito. Entonces, vamos a seguir viendo esta parte donde se dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fíjense bien. Con esto, ¿verdad? Estamos derribando, ¿verdad? Una serie de paradigmas, una serie de mitos hasta cierto punto que se han llegado a creer que son ciertos, pero no lo son. Vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 8 y el verso 31. Juan capítulo 8, verso 31. Dice así el libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 8 y el verso 31. Dice, dijo entonces Yeshua, oiga bien, a los judíos que habían creído en él. Oiga, dijo entonces Yeshua, ¿a quién? A los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A quiénes les estaba diciendo? A los judíos que habían creído en él. Lo que sucedió, fíjense bien, es que cuando el Mesías vino, bueno, quienes tenían la Torá, las promesas y esperando al Mesías, era el pueblo judío. Ahora, ¿qué sucede? Un remanente, oiga bien, del pueblo judío comienza a creer en él. Un remanente del pueblo judío comienza a creer en él. Y no es, como usualmente se nos enseña, que los judíos no creyeron y que los que creyeron fueron los gentiles. Eso no es verdad. Y ya vamos a ir viendo cómo la palabra nos va guiando, ¿verdad?, a cómo es la cosa. No solamente tenemos a los discípulos del Mesías que eran judíos, ¿verdad? No solamente tenemos a los discípulos del Mesías que eran judíos, sino que también las Escrituras nos dan a entender de que hubieron, y no solamente 100 judíos, ni 200, ni 300, sino que hubieron muchos más judíos que creyeron en la palabra. Tenemos un texto aquí en el libro de Hechos, capítulo 21 y verso 20. Hechos, les invito a que leamos en las Escrituras, Hechos, capítulo 21 y verso 20. Hechos 21, 20. Dice de la siguiente manera, oigan bien, cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Eterno y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torá. O sea, todos son celosos por la ley. Aquí le vienen a decir, ¿verdad?, a Pablo, ya ves cuántos miles de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torá, todos son celosos por la ley. O sea, este pasaje nos dice que hubieron millares, hubieron miles de judíos que habían creído. ¿Y cómo es que se dio la situación? Miren, los primeros en creer que el Mesías vino fue su pueblo, y en este caso el reino del sur, ¿verdad? Estoy hablando del pueblo judío. Un remanente del pueblo judío le recibió y creyó en él. Obviamente hubieron judíos que no creyeron, ¿verdad? Ya dije que estamos hablando de los líderes, pero el pueblo judío, sí, un remanente del pueblo judío, fueron los primeros, no fueron gentiles los primeros que creyeron en él, fueron judíos, y ya lo vamos a ver conforme a la Escritura.
¿verdad? Lo que pasa que esto, como vuelvo y repito, ¿verdad? Esto vino como un plan, ¿verdad? Del enemigo, ¿verdad? Para promover el odio, el antisemitismo, ¿verdad? Y el reemplazo, es decir, que Israel desaparezca, ¿verdad? Que Israel desaparezca. Y justamente eso es lo que el enemigo siempre ha querido. Si uno, ¿verdad? Estudia, por ejemplo, si uno lee lo que dice el libro de los Salmos, si no me equivoco, vamos a ver, si no me equivoco, el Salmo 83:4. Salmo 83:4, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Ojalá que no me esté equivocando y que no me falle la mente. Acá, Salmo 83:4, vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Oiga lo que dice, Salmo 83:4. Dice, han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Oiga, han dicho, está hablando David, siempre el enemigo ha querido destruir a Israel. Siempre, todo el tiempo lo ha querido destruir. Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Dice, ¿qué han dicho los enemigos de Israel? Destruyámosle para que no sean más nación y no haya más memoria del nombre de Israel. De hecho, ¿verdad? En el tiempo de la destrucción del templo, que fue después de que nuestro Mesías muere, ¿verdad? Justamente los emperadores romanos destruyeron, ¿verdad? El templo, después destruyen, bueno, el templo en el año 70 y en el año 135 destruyeron totalmente Jerusalén y le cambian el nombre, ¿verdad? Los emperadores romanos le cambian el nombre a Israel y le cambian el nombre también a Jerusalén. A Israel le ponen Palestina. Fíjense bien, hoy se oye ese nombre, ¿verdad? Inclusive hasta hay himnos cristianos que dice tierra de Palestina donde nació Jesús. O sea, ese nombre Palestina se lo cambiaron los romanos con el objetivo de borrar el nombre de Israel, y de la misma manera también quisieron borrar el nombre de la ciudad santa Jerusalén, cambiándole el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina. Estoy hablando, si no me equivoco, emperador Adriano. Allá estoy hablando año 135 después del Mesías, ¿verdad? Y hubieron muchísimos judíos que murieron, de verdad, y fue prohibido inclusive la entrada de los judíos a lo que hoy se le llama la Tierra Santa. Entonces, o sea, siempre, vean ustedes, el objetivo del enemigo ha querido ser destruir a la nación de Israel, ¿verdad? Pero ya como hemos dicho, ¿verdad? Y como vamos a ver en otros estudios posteriores, Israel, ¿verdad? Cuando se habla de Israel, se habla de la niña de los ojos del Eterno. Cuando se habla de Israel, se habla del pueblo. Por ejemplo, en el pacto davídico, cuando allá en 2 de Samuel capítulo 7, cuando el Eterno está hablando con David, David le dice al Eterno, porque tú has establecido a Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú eres su Elohim, tú eres su Dios. Entonces, esas son las palabras que la Escritura nos da. Encontramos palabras en Jeremías 31:35, donde se habla de las leyes de la luna, de las leyes del mar, que si esas leyes desaparecieran, entonces yo desecharía a toda la descendencia de Israel. Pero obviamente, pues eso no ha pasado, porque la luna siempre tiene sus digamos, lo que el Eterno ha establecido, ¿verdad? Tiene sus variantes de luna nueva, luna llena, luna menguante, luna creciente, etc. El mar igual, las olas braman. O sea, eso quiere decir que el Eterno no ha cambiado ni va a cambiar a su pueblo. Sin embargo, como vuelvo y repito, el plan del enemigo fue así, ¿verdad? De pensar de que nacía, ¿verdad? Un nuevo grupo de gentiles llamado iglesia. Por eso les estoy invitando a la próxima enseñanza, porque esa va a ser, la próxima enseñanza va a ser cuándo nació la iglesia. ¿Estableció el Mesías una iglesia? Cuando dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿qué quiso decir él? ¿Qué quiso decir ahí? ¿Nació la iglesia en Pentecostés? ¿Nació la iglesia el año 26 o el año 30? Eso va a ser si el Eterno permite, para la próxima enseñanza, muy posiblemente el día de mañana o pasado mañana. Entonces, vamos a seguir acá. Cuando nosotros vemos en la historia, los primeros, óiganme bien, los primeros en recibir a Yeshua como el Mesías de Israel, oiga, fue el pueblo judío, un remanente del pueblo judío. ¿Y por qué está diciendo eso? No, pues ahí dice a los suyos, vienen los suyos. No, porque, mira, si nosotros vemos en las Escrituras,
y nos vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 15, fíjense bien, Hechos capítulo 15, ahí se da algo que le ponen como título ahí, Concilio de Jerusalén, ¿verdad? Pero ¿quiénes están reunidos ahí en Hechos capítulo 15? Si nosotros nos damos cuenta, no voy a leer todo el capítulo, yo creo que algunos de nosotros hemos leído el capítulo, pero en Hechos 15, ¿verdad? De lo que se habla es de que están reunidos, bueno, ahí está Pablo, está Santiago, está Pedro, está Esteban, no me recuerdo, pero hay ¿cómo se llama? Están reunidos ahí todos los judíos, fíjense bien, que creían en Yeshua. Pablo era judío, Pedro era judío, Santiago era judío, Bernabé creo que estaba ahí también. Todos los judíos que habían creído en Yeshua. Ahí están en el libro de Hechos capítulo 15. ¿Y cuál es el debate de Hechos 15? Bueno, el debate es que los gentiles, fíjense bien, están diciendo que sobre los gentiles se ha derramado el Espíritu Santo. ¿Y ahora qué hacemos con ellos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos con ellos? Les decimos que se circunciden, les decimos que vengan a guardar la ley. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, ellos llegan a la determinación, ¿verdad?, de que no pueden inquietarlos, ¿verdad?, ¿cómo decir?, obligándolos a hacer algo, sino que hay que decirles que se aparten de la contaminación de los ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación. 4 mandamientos a los gentiles. ¿Por qué? Bueno, porque si les decimos muchas cosas, ellos no deciden mejor que vengan, ¿verdad? Por ahí está creo que es el 15:19, donde dice, porque Moisés tiene en cada ciudad quien le predique, donde es leído cada día del Shabbat. En otras palabras, estos gentiles, oiga bien, estos gentiles están queriendo entrar. Y vienen los judíos creyentes en Yeshua, ¿qué les decimos que hagan? ¿Verdad? ¿Qué les decimos que hagan? Y es así, ¿verdad? Como llegan a decir de que los gentiles que asistan el día de Shabbat a la sinagoga, porque ahí se enseña la Torah de Moshe, que vayan, que oigan y que aprendan. Y del oír va a venir la fe. A eso llegan, ¿verdad? A eso llegan. Entonces, ¿quiénes fueron los miles, por ejemplo, cuando el Mesías dice que alimentó 5,000 y alimentó 3,000, todas las multitudes que le seguían? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los que por ahí, verdad, lo recibieron en entrada triunfal? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran todos esos? Eran judíos. Eran judíos. De hecho, en una o dos oportunidades el Mesías tuvo por ahí, ¿verdad?, que ver con algún gentil, por ahí, ¿verdad? Y al caso ni eran totalmente gentiles, es otro tema, pero no quiero meterlo acá. Pero lo que nosotros estamos viendo, o lo que yo les quiero dar a explicar, ¿verdad?, de acuerdo a las Escrituras, es que los judíos fueron los primeros en recibirle, ¿verdad? Se recuerda la visión de Hechos 10. Hechos 10, ¿qué es lo que le muestra a Dios o el Eterno a Pedro en una visión? Un montón de animales inmundos y que le dijo, Pedro, mata y come. En el mismo capítulo, ¿verdad?, un ángel se le aparece a Cornelio, ¿verdad? Y la cuestión es de que en el capítulo se encuentra Pedro, un judío, con Cornelio, un gentil, ¿verdad? Y es donde Pedro dice, ahora entiendo la visión, ¿verdad? Que el Eterno me ha dicho que a ningún gentil llame inmundo o común, sino que el Eterno se agrada también de ellos, si ellos hacen las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que Pedro logra entender? Que el Eterno no está haciendo excepción de personas, sino que los gentiles de las naciones también pueden entrar. Bueno, ¿pueden entrar a dónde? ¿A formar la nueva iglesia? No, no. Estamos hablando de judíos. Entonces, esa primera comunidad o esos primeros creyentes, cuando la Biblia habla de que ellos integraban, o sea, cuando los gentiles entraban, porque fueron los judíos los que vinieron y comenzaron a enseñarle a los gentiles, ¿verdad? ¿Qué decía Pablo con respecto a eso? Por ejemplo, el libro de Efesios capítulo 2, verso, vamos a ver, Efesios, ahorita vamos, Efesios 2, 11, por favor, veamos lo que dice. Efesios 2, 11. Dice, por cuanto acordaos en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, oiga lo que está diciendo Pablo, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. No les está diciendo otra cosa, o sea,
en aquel tiempo estaban sin el Mesías, no tenían el Mesías, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Oiga, o sea, Pablo está diciendo, todos aquellos, ¿verdad?, que vienen de las naciones gentiles y vienen a, lo que vienen no es algo, no es como a un grupo nuevo de otra iglesia que no tiene que ver nada con Israel, sino que lo que Pablo está tratando de decir es que los gentiles ahora tienen la oportunidad de venir a refugiarse bajo el Dios de Israel, bajo las alas del Dios de Israel, bajo las alas del Elohim de Israel. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Tenemos otro capítulo que tampoco por causa del tiempo no lo podemos leer todo, pero estoy hablando de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, ahí Pablo trata de darnos a entender, ¿verdad?, que como habla de dos olivos, un olivo silvestre y un olivo natural, y dice que todo aquel que ha creído en el Mesías es de las ramas, ¿verdad? Esas ramas que éramos nosotros, ¿verdad?, que estábamos en otra parte como gentiles. Dice que hemos sido desarraigados de ese olivo silvestre, hemos sido injertados en el olivo natural, y ese olivo natural es Israel. Por eso es que estamos viendo y estamos, estamos leyendo y buscando todo lo que las Escrituras nos hablan al respecto. De hecho, ¿verdad?, viene Pablo, por ejemplo, vamos a leer acá. Vamos a leer Romanos capítulo 3, les invito a que abran su Biblia y vamos a ver lo que Pablo dice con respecto a los judíos que no creyeron, porque sabemos que sí hay judíos que no creyeron, ¿verdad? Pero los primeros en creer en Yeshua fue el pueblo judío, un remanente del pueblo judío, y estos judíos les enseñaron, llevaron la palabra a las naciones gentiles para que después, ¿verdad?, tengamos esa congregación de creyentes en el Mesías. Pero no estamos hablando de algo externo a Israel. Por eso les estoy invitando a la otra enseñanza, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 3. Gracias, Otoniel. Ya vamos a llegar ahí también, a este texto de Romanos. Vamos a leer antes Romanos 3:1, por favor. Vea lo que dice la palabra. Romanos capítulo 3, verso 1. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Vea, hay dos preguntas y luego hay una respuesta para las dos. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra del Eterno. Oiga, sigamos leyendo. Ahora, vea lo que dice el verso 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, note la palabra algunos. Oiga, algunos de ellos han sido incrédulos, es decir, no han creído en Yeshua, ¿verdad? Su incredulidad, pregunta Pablo, oiga, su incredulidad, la incredulidad de algunos judíos que no creyeron en Yeshua, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Oiga, qué tremendo. Voy a tener que leerlo otra vez, hermano, y por favor, que el Eterno hable a nuestras mentes y corazones. Vea lo que dice. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, es decir, no han creído que Yeshua es el Mesías, algunos del pueblo judío, pregunta, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad del Eterno? Es decir, por estos judíos que no creyeron, ahora el Eterno ya los desechó como pueblo. Viene Pablo y dice en el verso 4, Haz be shalom, de ninguna manera, no se les ocurra, ni se les lleve al pensamiento esto. Antes bien, dice Pablo en el verso 4, el Eterno es veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Fíjense que es terrible cuando nosotros pensamos, ¿verdad? O pensamos, no sé cómo, ¿verdad? Pero sí pensábamos en algún momento, ¿verdad? Que el Eterno a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ahora Israel ya no es el pueblo, ¿verdad? Y es más, en algún día si ellos se hacen cristianos, entonces ellos van a ser parte del pueblo, pero la Escritura no dice eso. Es más, Pablo al final de Romanos 11 nos deja una pregunta bien seria, ¿verdad? Con respecto a los judíos que no creyeron, ¿verdad? Pablo dice, son enemigos, hablando de los que no creyeron, son enemigos por causa del Evangelio. Fíjense bien, lo dice Pablo. Pero luego nos toca la otra parte donde dice, pero por causa de sus padres son amados. O sea, no cierra la boca.
¿verdad? No cierra la boca. Y eso es lo que Pablo está haciendo en el caso de Romanos 11, porque Romanos 11, y es más, todo el libro de Romanos o la carta a Romanos se le dio, porque se dice que en Roma, y esto lo dice Hechos 18:1, dice que Claudio, el emperador Claudio, estaba expulsando a los judíos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, los judíos, fíjense bien, habían sido expulsados de Roma, ¿verdad? Entonces, obviamente la comunidad de creyentes en Yeshua tenía gentiles y judíos. Entonces, pero viene este emperador Claudio y lanza fuera de Roma a los judíos. ¿Quiénes se quedan? Los gentiles. Se quedan los creyentes de origen gentil, y estos creyentes de origen gentil empiezan ellos a maquinar y a pensar, ellos están mal, ¿verdad? Yo creo que Dios los ha desechado a ellos. Los primeros gentiles, fíjense bien, aquellos primeros gentiles que habían sido rescatados comienzan. ¿Y qué sucede con aquella comunidad de Roma? ¿Qué sucede? Bueno, los líderes eran primeramente judíos, y ahora, como ya no están, ahora vienen líderes de origen gentil que los suplantan. Cuando los judíos, después de que ese edicto termina y los judíos regresan a Roma, ya los creyentes de origen gentil en Yeshua, ¿verdad? Ya tienen los primeros lugares, ya son líderes y no quieren, ¿verdad? Ya no, esa armonía que nunca hubo entre judíos y gentiles, aún creyentes en Yeshua en el primer siglo, nunca se dio como Pablo lo quiso. De hecho, Pablo en las cartas trató de verdad, lo máximo, decir que no hay judío ni gentil. O sea, todo eso lo dijo, ¿verdad? Para que nadie se viera más que nadie. ¿Por qué? Porque por una parte, ¿verdad? Los judíos creyentes en Yeshua en aquel tiempo siempre tuvieron aquello de que los gentiles son inferiores, son perrillos, ¿verdad? Y resulta que también ahora vienen los creyentes de origen gentil en Romanos capítulo 11, ¿verdad? Y ellos comienzan a pensar que son mejores. Y por eso el apóstol Pablo les dice de la siguiente manera. Quiero que vayamos ahora a Romanos 11. Vamos a ver Romanos capítulo 11. Y vea cómo Pablo comienza esta carta. Romanos capítulo 11, verso 1. Fíjense Pablo cómo comienza. Digo pues, ¿ha desechado el Eterno a su pueblo? Pregunta, ¿ha desechado el Eterno a su pueblo? Y Pablo responde, en ninguna manera. O sea, en ninguna manera. O sea, no hay, pero ni siquiera una sola, ni un solo pensamiento para pensar de que el Eterno ha desechado a Israel. Repito el texto, Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado el Eterno a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy, dice Pablo, israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Verso 2. No ha desechado el Eterno a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca al Eterno contra Israel diciendo? Verso 3. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Y cuál fue la respuesta? Vean, la respuesta que dice acá es, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Pablo dice, ¿ha desechado el Eterno a Israel? Y se los está diciendo a los creyentes de origen gentil que están en Roma, porque ellos están pensando de que ahora ellos, fíjense bien, que ahora ellos son mejores. Así, y los judíos no. Ese pleito que había entre judíos y no judíos, y estoy hablando de la congregación, estoy hablando de los creyentes en Yeshua, no estoy hablando ni de gentiles que no creían en nada, ni de judíos tampoco que no creían en nada. Estoy hablando de los de la comunidad. Entonces, ¿qué le dice más adelante Pablo en el mismo capítulo? Siempre Romanos 11. Le dice Romanos 11, 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Pues sí, pues para eso, ¿no? No, en ninguna manera, sino por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Viene Pablo más adelante, vamos a ver acá, y les dice aquí, 11:7 de Romanos. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas.
Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino antes teme. Las escrituras nos cuentan, y vamos a ver el pasaje, a ver si lo tengo acá. Vamos a ver Hechos, capítulo 18. Ahí vamos a llegar. Hechos, capítulo 18 y verso 1 y 2. Vamos a ver. Hechos, capítulo 18, verso 1 y 2. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Oiga bien. Y halló un judío llamado Aquila, oiga bien, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio, aquí está hablando de un emperador llamado Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Es decir, el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. ¿Y qué pasó con aquella comunidad de creyentes en el Mesías allá en Roma? Bueno, se quedó solamente con los creyentes de origen gentil, ¿verdad? Y estos creyentes de origen gentil estaban pensando que ellos eran mejores que los otros y se dio eso, ¿verdad? Esas asperezas entre judíos y gentiles o no judíos que creían en que nuestro Mesías había venido. Ahora, dice la palabra, vamos a irnos al libro de Hechos, capítulo 20 y verso 29. Hechos, capítulo 20 y verso 29. Dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, todo lo que venimos hablando acá, oiga bien, es de que, en primer lugar, haciendo un recuento, ¿verdad?, de lo que venimos hablando. Todas las promesas del Antiguo Testamento, del Tanakh, son para Israel. Todas. No hay una que no. Todas son para Israel. Todas. Ahora, las naciones gentiles, ¿cómo entran? Bueno, por el momento, como no estamos tocando un tema que yo les dije que posteriormente, si el Eterno permite, lo vamos a tocar, que es el tema de las dos casas de Israel, ¿verdad? Lo único que puedo decirles es de que los primeros que creyeron en Yeshua fueron un remanente del pueblo judío, y ese remanente del pueblo judío llevó la Besorá o el Evangelio a las naciones gentiles. Y después vienen no todos, sino que los de origen gentil, que no son judíos, empiezan a creer en Yeshua, ¿verdad? Y se establece la comunidad, vamos a decir así, de primeros creyentes en el Mesías, ¿verdad? Pero, como vuelvo y repito, todo esto responde a las promesas. O sea, todo esto, o sea, cuando estamos hablando de Israel, cuando estamos hablando del pueblo judío, cuando estamos hablando de los gentiles que se convierten, esto tiene que estar en las Sagradas Escrituras como promesas que el Eterno hizo para la nación de Israel. O sea, no existe, oiga bien, otro pueblo para el Eterno que no sea Israel. Sino, como dije anteriormente, el Eterno, imagínense, le hizo un montón de promesas, porque todo el Tanakh, el Antiguo Testamento está lleno de promesas. Todo está lleno de promesas. ¿Y cómo es posible que una vez el Mesías venga y ahora digan, pero ahora él vino y no creyeron en él? Así que como no creyeron en él, vino el Eterno y lo que hizo fue pensar en un plan B. Bueno, los judíos no creyeron en él, voy a dárselo a los gentiles, y ahora los gentiles sí creyeron en él. Bueno, menos mal, ¿verdad? Menos mal que mi plan B funcionó. No. Si cuando estamos hablando de que el Mesías vino, ¿verdad? Y todo lo de los judíos y los gentiles que creyeron en él, bueno, todo está profetizado. No dice que desde antes de la fundación del mundo. La Escritura sí dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que alguien diga que el Mesías vino a los suyos y en el momento que los suyos no le recibieron, ¿verdad?, el Eterno se quedó así como que, ¿y ahora qué hago? Ya sé, se lo voy a dar a los gentiles para que... sí, los gentiles lo recibieron, menos mal, mi hijo no fue rechazado. No, ya era parte del plan del Eterno para la salvación, no solamente
sí estamos hablando para la salvación de Israel, pero también el Eterno tenía en mente a todas las naciones del mundo. O sea, eso, como vuelvo y repito, ¿verdad? Lo vamos a ver en otra oportunidad. Lo que sí, ¿verdad? Quiero que en esta oportunidad, con este texto, o con esta enseñanza nos quede claro, es que cuando hablamos de las promesas y cuando hablamos de todo lo que el Eterno prometió a Israel, ¿qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto está dentro del Nuevo Testamento. ¿Qué esperamos ver dentro de lo que dice lo que se le llama el Nuevo Testamento? Pues las promesas que el Eterno hizo en el Antiguo Pacto, o sea, dentro del Antiguo Testamento. Eso es lo que tenemos que esperar ver, ¿verdad? Así como vemos, el Mesías, ¿verdad? Para saber, dice, por aquí dice que, sí, ¿verdad? Que no se iba a quebrar ningún hueso suyo. Por aquí dice que el Mesías iba a nacer en Belén, en Betlehem. Por aquí dice que el Mesías tenía que cumplir esto, que el Mesías su sepultura tenía que ser entre los ricos. Eso lo encontramos en el mal llamado Antiguo Testamento y esperamos el cumplimiento en el Nuevo. Ahora, cuando las Escrituras hablan de Israel en el Antiguo Testamento, porque solo de eso hablan, ¿verdad? De hecho, el Nuevo Pacto, cuando allá en el libro de Jeremías capítulo 31, verso 31, se habla del Nuevo Pacto, ¿quién es el destinatario del Nuevo Pacto? Si allá en Jeremías 31 dice, vienen días, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, el nuevo pacto es prometido con la nación de Israel. Entonces, ¿cómo es posible que luego se llegó a pensar, ¿verdad?, de que a lo suyo vino, porque así se cree también los suyos, cuando dicen lo suyo vino, y que los suyos no le recibieron, y como no le recibieron, entonces ahora las promesas pasaron a otro pueblo llamado gentiles, ¿verdad? Y se aparta el pueblo gentil llamado iglesia de la nación de Israel. O sea, de verdad no, eso solamente pasó en la mente, fíjense bien, de aquellas personas que luego, ¿verdad? De que, como leímos acá un texto del apóstol Pablo, donde el mismo Pablo, ¿verdad?, dijo que después de mi partida, cuando él muriera, dijo que iban a entrar lobos rapaces que no perdonarían, ¿verdad? Y justamente eso fue lo que pasó. Por ejemplo, hay una cosa que siempre no sé si usted alguna vez ha pensado en esto, ¿verdad? Pero se habla mucho de esto. ¿Quién fue el primer gentil convertido? Y Cornelio. ¿Y de dónde aparece Cornelio? Hechos 10. Hechos 10, por eso repito, ¿quiénes eran los miles que andaban con el Mesías? Eran judíos. Fue el pueblo judío, y repito esto, ¿verdad?, porque es necesario que nosotros lo entendamos. ¿Para qué? Para que podamos trazar bien la palabra del Eterno y no torzamos las Escrituras pensando de que el Eterno ya Israel ya lo desechó, cuando hemos visto pasajes del apóstol Pablo donde él nos está diciendo con su puño y letra que si algunos fueron incrédulos, dice Pablo en Romanos 3, esa incredulidad de algunos habrá hecho nula la fidelidad del Eterno. O sea, por eso les decía yo esto, ¿verdad? Fácilmente decimos, no, él desechó a Israel porque no creyeron y ahora pues nos tomó a nosotros, ¿verdad?, los gentiles, ¿verdad? Pero luego después cuando nos toca a nosotros pasar un momento difícil, ¿verdad?, y que hacemos las cosas mal, decimos, no, pero aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué no aplicamos eso para la nación de Israel? Porque pues obviamente eso no se aplicó así. Se sacó de contexto para crear una teología del reemplazo de Israel. Ahora, quiero decirles algo, Israel es irreemplazable. ¿Por qué? Porque el Eterno prometió todo para Israel. En otras palabras, o en pocas palabras, sin entrar todavía a lo que es el tema de las dos casas de Israel, podría decirles que cuando el Eterno habla del cumplimiento del Mesías viniendo acá y establecimiento, cuando el Eterno estableciendo a la nación de Israel, los gentiles que serían salvos serían aquellos que se integren a la nación de Israel. Así, simple y sencillo, como lo dice Pablo, injertados al olivo natural que es Israel. O sea, de ninguna manera nosotros podemos pensar, ¿verdad? Pero obviamente, les digo, hay una gran distorsión en este tiempo donde se cree de que el Mesías, ¿verdad? Pues el Mesías vino, ¿verdad? Decía anteriormente. ¿Y a qué vino? Pues vino a clavar la ley en el madero,
¿verdad? Y no solamente, sino que el Mesías vino a decir de que ya podemos comer de todos los animales que queramos. Ya las leyes de alimentación se acabaron. Y el Mesías vino adicionalmente a quitar el día del sábado, el día del Shabbat, y a poner el domingo. Y el Mesías vino adicionalmente a cambiar de pueblo, ¿verdad? Porque como los suyos no le recibieron, ahora resulta de que todo eso que estamos hablando, y como un día yo les mencioné, frases, ¿verdad? Que muchas veces pensamos de que las frases, pues, las escuchamos frases, las repetimos y las decimos. Les decía yo la otra vez una frase, les decía yo, Jesús era un buen niño cristiano que asistía a la iglesia todos los domingos. Entonces viene la persona y no, pues igual yo quiero ser como él, ¿verdad? Entonces mis hijos igual, pues queremos imitarlo a él. Pero resulta de que esa frase, Jesús era un buen niño cristiano que asistía a la iglesia todos los domingos, no tiene ni una sola verdad en ella. ¿Por qué? Porque Jesús no se llamaba Jesús, su nombre es Yeshua. No era un buen niño cristiano porque él es judío. Tampoco asistía a la iglesia, asistía a la sinagoga y no asistía los días domingos. Asistía el día de Shabbat. Entonces, pero, pues, le digo, se han metido un montón de cosas y un montón de creencias, ¿verdad? Donde se cree, ¿verdad? De que ahora, pues, la iglesia, porque cuando se habla de la iglesia, se habla de un ente separado de Israel. De hecho, por ahí en internet han hecho un video por ahí donde dice creo que son 27 diferencias entre Israel y la iglesia. Hay unas cosas que se dicen que de verdad, sacadas del contexto bíblico y del contexto histórico, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque les voy a mencionar algo. El Eterno es fiel. Y las promesas que Él hizo a nuestro padre Abraham, a nuestro padre Isaac, a nuestro padre Jacob, y por medio de todos los profetas que Él iba a hacer, todo viene apuntando a la nación de Israel. Todo. Entonces, ¿qué deberíamos cuando tomamos un Nuevo Testamento, un nuevo pacto en nuestras manos, qué es lo que deberíamos de tratar de encontrar ahí? Bueno, las promesas, valga la redundancia, que se prometieron en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, en lo que llamamos Antiguo Testamento. Eso es lo que tendríamos que esperar, ¿verdad? Eso es lo que creeríamos, lo que tendríamos nosotros que esperar. A ver, la hermana Damaris me dice algo, dice, todo lo que ha explicado sobre las iglesias cristianas son ciertas, incluso dicen que las mujeres en el pueblo judío no tienen valor y que los niños los ven como, no alcanzo a leer bien todo, pero sí, de verdad, miren, es increíble, ¿verdad?, cómo estamos viviendo un tiempo donde después de la reforma, porque bueno, si el Eterno permite, vamos a ir tocando ese tema que yo les mencioné, y vuelvo a repetírselo porque ese es el siguiente tema. ¿Cuándo nació la iglesia? ¿Cuándo se fundó la iglesia? ¿Se fundó la iglesia en Pentecostés? ¿El Mesías fundó alguna iglesia? Les digo porque la base que se toma es el texto que ya he repetido por tercera vez con esta, ¿verdad? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Fundó el Mesías una iglesia diferente a Israel? O sea, ¿qué de verdad hay en estas cosas? Y de hecho, pues espero entrar, ¿verdad?, a lo que es la historia, ¿verdad?, la historia del cristianismo moderno, cómo es que hemos llegado a los tiempos en los que estamos, ¿verdad? Cómo es qué pasó después con aquella comunidad primitiva de creyentes en Yeshua, cómo es que se llegaron a dividir, cómo nació la iglesia católica, ¿verdad? Cómo nació la reforma de Martín Lutero en el siglo XV, ¿verdad? Y lo que hoy tenemos es una amalgama de grupos, ¿verdad? Muy diferentes, por cierto, divididos, ¿verdad? Muchas denominaciones, ¿verdad? Cada una de ellas creyendo una cosa, creyendo otra, ¿verdad? Y de verdad, o sea, con todo lo que hemos venido hablando, todo lo que el Eterno, todo lo que el Mesías, oiga bien, dijo y lo que Él pidió en cierta oportunidad, en un momento dado va a ser una realidad. Cuando Él dijo que ellos sean uno así como tú y yo somos uno, pero no hablando de ecumenismo o de G12, eso no funciona. Eso no, ¿verdad? Cuando se unen los líderes, eso no, eso es, ecumenismo es que se junten un montón de gente de todas las creencias, ¿verdad? Y vamos a orar todos juntos, cada quien creyendo algo diferente. Eso no es lo que el Mesías deseaba. Cuando Yeshua dijo que ellos sean uno como tú y yo somos uno, decía al Padre,
¿verdad? O sea, lo que Yeshua quería es que al final de los tiempos, y ya estamos llegando a ese tiempo, ¿verdad? Se unificara Israel. ¿Y cómo es que se va a unificar Israel? Bueno, hay una serie de promesas que no quiero mencionarlas por el momento, porque me va a hacer hablar de ellas y de verdad ni siquiera los dejaría a medias, los dejaría con más dudas que respuestas dadas. Entonces mejor me espero para más adelante. Entonces, ¿verdad? Culminamos, ¿verdad? Culminamos por lo menos la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Culminamos diciendo que cuando las Escrituras dicen a lo suyo vino, se refiere al plan de redención, lo suyo, lo que Él venía a hacer, su muerte, su sufrimiento, su resurrección, eso es lo suyo. Mas los suyos no le recibieron, los suyos son los líderes. El pueblo sí le recibió, muchísimos judíos, 21:20 de hecho, dice que miles de judíos recibieron a Yeshua como nuestro Salvador. Y fueron los judíos, un remanente del pueblo judío, los que llevaron el Evangelio a las naciones gentiles. Ahí está Hechos 10, está Hechos 15 que hemos tocado, ¿verdad? Para comprender mejor estas cosas, ¿verdad? Así que llegamos hasta acá con este tema, ¿verdad? Yo les voy a avisar, ¿verdad? Cuando toquemos posiblemente mañana o pasado mañana, no estoy seguro, yo les posteo, ¿verdad? Ahí para que podamos nuevamente estudiar, ¿verdad? Y anticipadamente les digo, solo les anuncio por el momento que no sé, tal vez en esta semana o la próxima semana vamos a comenzar a estudiar el libro de Gálatas. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Gálatas. Vamos a comenzar a estudiar Gálatas verso por verso. Gálatas es uno de los libros más mal entendidos actualmente. Gálatas, ¿verdad? Así que les pido sus oraciones, ¿verdad? Para que todo este proyecto que tenemos en mente se pueda llevar a cabo. Gálatas es un libro que por mucho tiempo, ¿verdad? Quise comprenderlo. Bendito sea el Eterno que me ha dado una luz, ¿verdad? Un poquito mayor en estos últimos días. Y por eso quiero obviamente no lo vamos a terminar en una enseñanza. De hecho, pienso que me va a llevar muchas horas de estudio. Por eso quiero pedirles de que desde ya, ¿verdad? Sus oraciones para que este proyecto que tenemos en mente y que va a quedar grabado, ¿verdad? Pueda servir no solamente a nosotros, sino que a muchas personas, ¿verdad? Por eso es que yo les pido a todos los que me están viendo, mis hermanos, que compartan estas enseñanzas, ¿verdad? Aquí lo importante no es que la gente me conozca a mí, no me interesa, ni tampoco tengo ningún interés económico, ni monetario, ni nada por el estilo. Todo lo que necesitamos y queremos es que esta palabra sea llevada y que las personas conozcan la verdad y se cumpla la palabra de Yeshua cuando Él dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que vamos a hacer una oración. Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Gracias te damos, Padre bueno, en esta hora por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar tu palabra. Pido que esta palabra sea de bendición para cada uno de mis hermanos que me escucha. Pido que seas tú el que nos enseñe y pongas tu palabra, tu Torah, en nuestras mentes y nuestros corazones. Lleva bendición a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos, a cada persona, Padre, que esté viendo este video o los hermanos que van a ver posteriormente estas enseñanzas. Te pido, Padre, que de verdad que sea tu Espíritu el que habla a nuestras mentes y a nuestros corazones. Bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre de Yeshua también. Bendecimos tu nombre, Padre, y de verdad, muchas gracias. Gracias por todas las cosas que nos das. Gracias por la vida, gracias por darnos una familia, gracias por guardarnos. De verdad yo creo que no acabo la lista de todos los favores y misericordias, Padre, que nosotros recibimos de ti sin merecerlo. De verdad que gracias, Padre. Toda Rabá, bendito y exaltado sea tu nombre por siempre. Bendice a cada uno de mis hermanos donde quiera que estén, protégeles, protege a sus familias. Padre, por favor, de verdad, protégenos y queremos ser, Padre, ese pueblo que tú anhelas, ese pueblo que de verdad te ame con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón, y que de verdad, pues, podamos vivir de acuerdo a tus mandamientos,
por medio del amor, por medio de la fe en ti, Padre bueno, y de esa manera pues seguir anunciando este Evangelio del Reino, para cuando tu amado Hijo venga, cuando nuestro Mesías regrese, de verdad poder estar en ese reino que no tiene fin. Padre, por favor, aunque sea como dijo el Hijo pródigo cuando venía, pues tómanos aunque sea como uno de tus jornaleros, pero déjanos entrar a ese reino que has preparado para los que te aman. Bendito sea tu nombre, Padre. Esperamos ese tiempo, esperamos ese momento con mucho anhelo, Padre. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén. Bien, hermanos, yo de verdad les doy muchas gracias por acompañarme siempre en cada enseñanza, ¿verdad? Y que sea el Eterno pues el que les bendiga, que sea el Eterno el que les guarde, y prontamente pues estaremos una vez más compartiendo la palabra del Eterno, si Él nos da la vida. Así que shalom para todos ustedes, que les dé una buena semana, que tengamos una semana con mucha bendición, ¿verdad? Y que principalmente que el Eterno, ¿verdad?, nunca se aparte de nuestras vidas. Eso es todo. Si el Eterno está con nosotros, lo tenemos todo. Allá iba José, ¿verdad? Conocen la historia. Fue a la cárcel inclusive, fue vendido, pero el Eterno iba con él. Shalom para todos, ¿verdad? Que el Eterno les guarde en gran manera. Shalom, shalom.